La pregunta es, ¿cómo estás tú como espejo? ¿Reflejas a Cristo? ¿Pueden ver a través de tu palabra poder de Dios? ¿Pueden ver que Dios te respalda con señales y milagros? No solamente hacer que un cojo camine, sino traer libertad. Quizás tú digas, bueno, no, yo no hago nada, pero ¿lo has intentado? ¿Has intentado orar por alguien? ¿Interceder por alguien? Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Quiero un poco hablarles sobre Hechos capítulo 8, ¿ok? De versículo 4 vamos a ir aprendiendo hacia adelante qué es lo que dice. Y quiero empezar con esto. Dice versículo 4, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Cristo. ¿Ok? El contexto de ese histórico quiere decir que lo que pasaba en el momento cuando, dice las escrituras, fueron dispersados, ¿no? Habían dispersos. Había una persecución, inició la persecución a los cristianos después de que Jesús se va. Obviamente la persecución comenzó a darse, ahí también estaba en la colada Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, que después el Señor lo llama Pablo. Él también fue parte de la persecución a los cristianos, los perseguían, los maltrataban, los torturaban, los mataban. Unos capítulos antes de Hechos 8 se ve cómo mataron a Esteban, ¿no? Esteban, un hombre lleno de Dios, y lo mataron. Entonces eso obviamente hizo que la iglesia que estaba en Jerusalén se dispersara, ¿no? Tuvieran que irse a otra ciudad para cuidar sus vidas, ¿no? Porque estaban siendo atrapados, así que ellos se fueron, ¿no? Comenzaron a irse de uno u otros lados. Ahora habla de que llegó a Samaria Felipe. ¿Quién es Felipe? ¿Quién es este personaje, no? Ok, Felipe en el capítulo 6 de Hechos habla de quién era Felipe, ¿no? Y quiero detenerme un poco en el capítulo 6 de Hechos, versículos 3 y 5, porque hablan de 12 hermanos, de 12 hombres, ¿no? Que estaban, que fueron llamados por los apóstoles. Bueno, los apóstoles sugirieron que levantaran a 12 hombres para servir, a 7 hombres para servir, estaba con los 12 apóstoles, para 7 hombres fieles para servir en la casa de Dios, porque ellos ya no podían hacer más de lo que estaban haciendo y tenían que dedicarse a la palabra. Así que como había queja en la iglesia, ¿no? Había queja, sí, pero a mis viudas no las atienden como las viudas de los otros, y a ellos sí le dan su agüita fría y a mí no me la dan, ¿no? A mí le dan el sobrecito en la mano y a mí no me la dan, parafaseando el versículo, pero había quejas. Entonces los apóstoles dijeron, escojan 7 hombres y a ellos pónganla a servir. Y así que ahí lo que dice el capítulo 6, versículo 3. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres, dice, de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Entonces, en pocas palabras, llamen. ¿Cuál era esa responsabilidad? Ser ujier, gracias, un hombre de buen testimonio, ¿no? Sabiduría, ¿verdad? Así dice que eran los siervos en la casa de Dios, ¿verdad? Eran los de transporte, los ujieres, los de hospitalidad, los de los niños. Dice que ellos eran así. ¿Cuántos sirven acá en la casa de Dios? Ok, entonces ahí estás en la listita. Ok, dice que para darle esta responsabilidad, versículo 5, esta propuesta agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban, que fue el primer mártir cristiano, ¿no? Que lo mataron por causa de Cristo, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón. Mira, si no sabes qué nombre ponerle a tu hijo, ahí tienes una lista. Pumba. ¿Ok? Y están los nombres de los 12, ¿ok? Pero, perdón, estoy con 7, no sé, me quedo con los 7, ya. Perdón, me quedo con los 12. Los 7 hombres, pero ahí estaba Felipe. Este Felipe que describe el capítulo 6 de Hechos fue el que también salió de Jerusalén para proteger su vida. Pero lo curioso de esto es que ellos se van, obviamente, para proteger su vida, no querían ser capturados y matados,
pero fueron y predicaron a otros lados, ¿no? Porque dice que partieron y predicaban, bajaron, en donde quiera que iban, predicaban, dice la palabra de Dios. Entonces, lo loco es que salen para proteger su vida, pero van a predicar, a enfrentarse a la situación de ser detectados, ¿no? De ser ser capturados o ser rechazados por el pueblo en que no los aceptara, ¿no? Entonces, a pesar que estaban yéndose para proteger su vida, ellos seguían exponiéndose sus propias vidas. Wow, yo digo, cuánto amor en su corazón para con Dios y aún para con la gente. Entonces, si bien es cierto, la persecución no impidió que hombres como Felipe siguieran predicando. La persecución era, no solamente es, ay, me van a matar, ya pues me voy a otro sitio. No, obviamente había temor, había un poco de miedo, yo creo que quizás mucho miedo, tensión. Imagínate dejar tu casa, dejar a tus amigos, dejar a tus familiares, ¿no? Y tenerte que ir a otra ciudad, dejarlo todo, tener el cuidado de que no te vayan a matar. Pero a pesar de toda esa presión, ellos seguían predicando a su rey. ¿Qué es lo que tú harías frente a situaciones tan difíciles? En tus momentos más difíciles, en tu momento de mayor tensión, en tu momento de mayor preocupación, no sé, ¿no? Un gran problema laboral. El abuelito de mi mamá, mi mamá siempre nos contó, ¿no? Era una persona de edad, pero trabajaba. Él trabajaba como vigilante, ¿no? En una fábrica de fierros. Y dice que una vez él era el vigilante de la noche. Y robaron. Entonces, como no sabían quién había robado, los primeros, pues, ¿no? Que están ahí en lista eran los vigilantes, porque se supone que su trabajo es que nadie robe. Entonces dice que su abuelo llegó muy preocupado a la casa, ¿no? Muy preocupado y decía, yo nunca he robado en mi vida, jamás, ni siquiera un clavo, ¿no? Y todos decían, pero tranquilo, tranquilo. Ella le decía, no, porque ella era la nieta favorita. Tranquilo, abuelito, ¿no? Entonces van a investigar y se van a dar cuenta que tú no has matado. Pero todos los días él dice que los veían sentaditos, preocupado, muy preocupado. ¿Qué tanto pensaría, no? Preocupado de ir preso, de ser culpado, ¿no? Y dice que, para resumir la historia, él se suicidó. No pudo tolerar la presión ya por su ser viejito, ¿no? No pudo soportar la situación de solo pensar que iba a ir preso y se suicidó. A veces hay situaciones muy fuertes o no las sabemos manejar, que nos llevan a tomar decisiones o nos pulveriza, por decirlo de una manera, ¿no? Emocionalmente. Y eso y ahí es donde tomamos decisiones equivocadas. Felipe y muchos de los cristianos en ese momento, no era un momento fácil, no era un momento sencillo. La pregunta que te hice fue, ¿tú qué harías o qué has hecho en esos momentos tan difíciles en tu vida? Felipe y muchos de ellos seguían predicando de su rey. ¿Tú has seguido predicando y siguiendo a tu rey o has renunciado a su reinado en esos momentos? O quizás nunca te ha pasado. ¿Cómo crees que afrontarías una situación así? Seguimos en el versículo 6 del capítulo 8 de Hechos. Al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, entonces ya Felipe llegó a Samaria, ¿no? Y él seguía predicando. Dice que al oírlo y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando gritos y un gran número de paralíticos, cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Repite conmigo, alegría. Dice que ellos no solamente vieron, sino oyeron, porque muchas veces nos quedamos con solo lo que estamos viendo. Pero te puedes imaginar el poder de la palabra de Felipe para que la gente lo oyera. Dice que le prestaba atención, ¿no? ¿Y por qué? Porque Dios aún respaldaba su palabra con milagros, con señales. ¡Wow! Jesús con Felipe mostró el cumplimiento de su palabra, porque Felipe era un discípulo que amaba a Dios, se había entregado a Cristo, predicaba con poder
y Dios se mostraba y se manifestaba a través de él con estas señales. Mira lo que dice Marcos, capítulo 16, del 15 al 18. Dice, les dijo, habla de Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. Dice que a los que creen van a acompañarles señales. ¿Qué señales estamos nosotros manifestando a los demás? Dice, estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¡Wow! El creer no solamente nos ayuda para nosotros crecer en fe y poder estar bien, sino que también trae bendición a otras personas. ¿Cómo estamos la vez pasada el pastor predicó que nosotros éramos espejos, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan ver, para poder reflejar a Cristo. La pregunta es, ¿cómo estás tú como espejo? ¿Reflejas a Cristo? ¿Pueden ver a través de tu palabra poder de Dios? ¿Pueden ver que Dios te respalda con señales y milagros? No solamente hacer que un cojo camine, sino traer libertad. Quizás tú digas, no, yo no hago nada, pero ¿lo has intentado? ¿Has intentado orar por alguien? ¿Interceder por alguien? En el versículo 7 dice que muchos endemoniados salían dando alaridos y otros eran sanados y aquella ciudad se llenó de alegría. Cuando está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y el Señor a nosotros nos ha liberado. De repente tú digas, no, a mí no me han hecho exorcismo, ¿no? Porque lo único que conoces es la película del exorcista. Cuando sale ahí todos los demonios gritando. No, eso es liberación. No digo que no haya pasado en algún momento del tiempo, pero no solamente en eso. Cuando nos dijo, la palabra dice que Jesús vino a traernos libertad. Libertad al cautivo, significa que estábamos cautivos. Cautividad en muchas cosas. Cautividad ¿qué personas podrían estar cautivas? No sé si tú has pasado cuando has tenido ataques de histeria, de estrés, cuando has estado padeciendo, no sé, ¿no? De ansiedad, temores, rencor, odio, molestia. Tantas cosas apretados, ¿no? Viviendo, cargando mochilas encima, que lo único que han hecho es amargar nuestra alma. Lo único que han hecho es que no podamos realmente disfrutar y busquemos cosas en el mundo, otras cosas que solamente duran una noche y las seguimos buscando y las seguimos porque nada nos ha llenado. De esa cautividad es que el Señor nos ha venido a liberar. Nos ha venido a dar paz en medio de la tormenta. Como este abuelo, él no pudo encontrar paz en su alma, no pudo encontrar paz en medio de lo que le estaba sucediendo. ¿Y cuántos así no solamente deciden terminar con su vida física, sino que terminan con su propia vida emocional? Asimismo se exponen todo el tiempo en la misma problemática, salen de, ¿cómo es el dicho de Guatemala? Para meterse a Guatepeor. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no se aman a sí mismos? Porque el pecado nos tiene enceguecidos. Porque la verdad no nos trae luz, no está para dárnosla. Porque no hay alguien que la pueda dar. Y a veces nos quedamos con esa verdad en nosotros. Porque no optamos de ser instrumentos en las manos de Dios. Eres instrumento en la mano de Dios para traer esa verdad a la gente, para traerles esa libertad, para sacarlos de esa cautividad, de esas mentiras que nos llevan a repetir vivencias que dijimos en algún momento, yo no la quiero pasar, yo no quiero repetir lo mismo, yo no le haré a mis hijos lo que me hicieron mis padres, pero terminamos haciendo lo mismo. Terminamos actuando en lo mismo. Por repetición, por considerar que está bien, porque
nos acostumbramos a ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Quizás nuestros ojos naturales no pueden ver la lucha espiritual que existe. Jesús dijo, mucho es la mies, pocos los obreros, porque son pocos los dispuestos no solamente a predicar, sino como hemos leído, traer libertad, orar por los demás. Cuando tú oras por alguien, no sabes la lucha que se ejerce espiritualmente y tú eres parte de la victoria, porque en el Señor siempre va a haber victoria. Hay gente que necesita que alguien interceda por él en oración. Hay gente que necesita recibir un abrazo. Hay gente que necesita una palabra de verdad. Ahora, este pueblo, los cristianos en ese tiempo que estamos ahorita hablando de Felipe, el pueblo de Dios fue zarandeado, porque todos estaban en Jerusalén. Y Jesús les había dicho antes de partir, vaya y hagan discípulos en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero ellos estaban en Jerusalén, seguían después del mover del Espíritu Santo, seguían Jerusalén. Y Dios permitió un zarandeo en medio de todos. Y en ese zarandeo tuvieron que salir a hacer lo que realmente estaba en el plan de Dios, que era predicar a otras naciones, a otros lugares, a otras ciudades, a otro lado, no se quedaran ahí solamente en la iglesia. Era necesario. Ahora yo te pregunto, ¿vamos a esperar que seamos zarandeados para salir de nuestra comodidad y predicar al Señor? Yo no te digo que tengas una vida de misionero, de repente no has sido llamado para ser misionero, pero tu corazón sí deben estar las misiones. Porque Dios dijo, vayan y hagan discípulos en Jerusalén. Está hablando de su ciudad, tu barrio, tu casa, tu familia. Habló de Samaria, sí, las ciudades de nuestro país y en los confines, en otros países, pero muchos van, bien quieren los países, porque es chévere, ahí sí hay tiempo, sí hay dinero. ¿Por qué? Porque la intención es conocer y piensan que ir a hacer misiones es ser turismo. Que vas a ir a conocer, vas a comprar tus cositas y vas a venir feliz. No, eso no es misiones. Y no digo que tampoco esté mal si es que llegas a poder. Pero hay que cuidar la motivación por qué hacemos las cosas. Si quieres hacer misión en tu corazón, tienes que orar a Dios porque tengas un corazón misionero. Y quizás nunca Dios te lleva a otros países, pero el de predicar en tu casa, a tu vecino, a tus compañeros de trabajo, estarás haciendo el plan de Dios. No podemos quedarnos aquí solamente viéndonos los días domingos. La iglesia no fue hecha solo para quedar aquí, venimos para honrar la palabra de Dios, que es congregarnos para adorarlo un día. Este es el día que el Señor ha hecho para como iglesia, como cuerpo adorarlo. Pero después de aquí nosotros tenemos que dispersarnos, tenemos que ir y predicar, tenemos que ir y traer, que ver en la vida de otros, que Dios traiga libertad. El día viernes estuvimos en casa con un grupo de jóvenes de aquí en la iglesia y les pregunté, a ver, cuéntenos, ¿no? ¿Cuánto tiempo es en la iglesia y cómo llegaron? ¿no? Yo dije, wow, me encantó conocerlos un poco más, ¿no? Un poco más íntimamente, porque obviamente los conozco acá en la iglesia. Pero de saber, ¿no? Que fue alcanzado en el, 2018, pero ya realmente vino, ¿no? Al 2020, que ahí le seguí, por 2-3 años seguían mandándoles mensajitos, tratando de conectarlos para traerlos a los pies de Cristo. Y dije, wow, qué trabajo se han hecho. Y así cada uno contando. Y me alegró que ellos hayan escuchado la voz de Dios para estar acá. Pero me alegró saber que atrás de ellos hubieron gente que seguía creyéndole a Dios por esa vida, que si ellos no hubiesen seguido insistiendo, si ellos no hubiesen seguido llamando, si ellos no hubiesen seguido buscando, esos 17 jóvenes que tuve el viernes en la casa no estuvieran acá. Así que dale un fuerte aplauso de la obra que Dios hace, porque Dios pone el querer como el hacer. Siempre hay oportunidades divinas, lo único es que la pasamos de largo. Las pasamos de largo porque no es como nosotros lo estamos esperando. Imagínate si se hubiesen cansado
de hacerlo, dicen cansados de seguir buscando. Imagínate. Dice en el versículo 8 de Felipe, de Hechos, versículo 12. Pero dice, cuando creyeron a Felipe, quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y en nombre de Jesús, tanto hombres como mujeres se bautizaron. ¡Wow! Llegó Felipe trayendo la verdad. O la verdad usó a Felipe para expandirse. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién podría impactar tan fuertemente el corazón de alguien? ¿Quién podría cambiar la vida de alguien? ¿Quién podría traer libertad y paz, alegría a toda una ciudad? A toda una ciudad. ¿Quién podría hacerlo? Inigualablemente, nuestro príncipe de paz. Dice la Biblia que Jesucristo es nuestro príncipe de paz. Y Él llegó ahí. Él quiso que ese pueblo de Samaria se convirtiera, conociera la verdad, porque la verdad es la única que nos hace libre y nos da la oportunidad de pasar ese proceso de transformación en Él, con sanidades, con verdades, con nuevas oportunidades, de saber cómo lidiar con este mundo. Que cada vez ya no sabemos ya cuándo es verano y cuándo es invierno, ya hasta el clima ya se loqueó ya. Y el pobre ya no aguanta más ya. Pero aún en esas aflicciones, ayer hablaba con mi hermana, años atrás, no existía el término estrés. Con los años han descubierto el estrés, porque ha empeorado. Aún hasta los niños están enfermos de estrés. Y va a seguir empeorando. Dice la palabra que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. En pocas palabras dice, ya, ¿cuándo van a hacer lo que tienen que hacer? Porque ya no aguanto. Aguanto estar apresado, en cautiverio, porque dice que la tierra está en cautiverio. Después del pecado de Adán y Eva. Y dice, ya, ¿cuándo? Quiero liberarme. Y yo creo que todos nos queremos liberar ya de este cuerpo, ¿no? Queremos ya vivir una vida de paz, esa vida que solo el Señor nos está prometiendo. Una vida sin lloro, dice, sin lágrimas, sin dolor, en su presencia. Entonces, la verdad llegó. Ese Dios todopoderoso, el Redentor, el Salvador, aquel que vino a este mundo, se hizo hombre, padeció lo que tú y yo hemos debido padecer por causa de nuestro pecado. Que el que murió en una cruz, que debíamos haber muerto tú y yo por nuestro pecado, pero resucitó en gloria para otorgarnos el día de hoy el perdón de pecado, el perdón que nos acerca a Dios, que nos da la oportunidad día con día, porque dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. De ese goce, ahora tenemos oportunidad, porque dice que son herencias para los hijos de Dios. Nosotros gozamos de esa salvación, de ese sacrificio que Cristo hizo. Y eso fue lo que hizo Felipe. No fue el super Felipe. No es que él era el wow. Es que tenía la verdad. Y la verdad fue la que actuó. Solo Felipe caminó e hizo lo que tenía que hacer. En pocas palabras, Felipe obedeció. Y al obedecer, el Espíritu pudo hacer lo que Él sabe hacer, traer convicción al corazón de la gente, traer verdad al corazón de la gente, traer libertad al corazón de la gente. Pero si no hay unos pies obedientes, un corazón dispuesto, ¿cómo va a llegar esa verdad? ¿Cómo va a llegar esa verdad? La misión es no solo, wow, chévere, me voy a otro país. La misión tiene un propósito. Que el Evangelio, las buenas noticias de salvación, el regalo del perdón, llegue a una persona, que llegue a un hogar, que traiga alegría a una ciudad. ¿Sabes que la alegría es un fruto del Espíritu? El amor, paz, paciencia, gozo, alegría. Y eso es lo que trae el Señor, alegría. Amén. Amén. Y dice que se bautizaron. El bautismo es una muestra externa de un arrepentimiento interno.
Amén. Ellos dijeron, sí, yo recibo públicamente, voy a demostrarle a toda la sociedad que yo he recibido al Señor Jesús, Él me salvó, ahora soy suyo, Él es mi Señor y no me avergüenzo del Evangelio. Ese es el bautismo. Esa es una muestra externa de lo que ya sabemos que ha pasado dentro de nosotros. Y se hace así, y ellos lo hicieron así. Ellos fueron bautizados, ellos fueron liberados. Dice, cuando tú te bautizas, te liberas del viejo hombre y mujer. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo a la gente que carga con su viejo hombre ahí? Que como todo muerto se malogra, se putefacta y malogra lo bueno. Dejamos que la gente siga cargando ese peso, sabiendo que la verdad nos hará libre. El bautismo, manifestación de dejar el viejo hombre, la vieja mujer. Cuando alguien se casa, le está diciendo, no es una simplemente tradición, es porque decide socialmente decir, él la tomo como mi esposa, o lo tomo como mi esposo. El bautismo es decir, tomo a Jesús como mi Señor y mi Rey. Amén. Amén. El versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Wow, imagínate. ¿Tú sabes esa bendición que es? ¿Sabes la bendición que significa? Para ellos, estaban en Jerusalén, algunos apóstoles se habían quedado en Jerusalén. ¿Tú sabes para ellos la emoción, la bendición que fue enterarse de que algunos de sus hermanos, como Felipe, no estaba muerto? Porque se habían dispersado, no habían celular, ¿ah? Oye, mira, WhatsApp, no, estoy bien, llegué bien, estoy perfecto, ¿ah? No te preocupes. O, aló, mira, ya llegué aquí, no había nada. Para que llegara una carta, olvídate, no era un montón de tiempo. Ellos no sabían nada de los que se habían dispersado, solamente confiaban y oraban a Dios que los cuidara, que los guardara. Cuando ellos tuvieron esa noticia, imagínate la alegría para los apóstoles, para la iglesia. ¡Wow! No está muerto. Felipe no está muerto. Y está haciendo la obra. Y Dios está manifestando. ¿Tú sabes cómo habrá alegrado y ayudado a levantar en fe a la iglesia? Cuando yo veo los videos como el que acabamos de ver, para mí bueno, yo soy media así, ¿no? Me dan ganas de llorar. Digo, Señor, tú sigues haciendo tu obra. Seguimos haciendo la obra de Dios. Los resultados no son como el hombre lo espera. Los resultados es como Dios quiere. Y una sola persona convertida para Dios es una gran riqueza. Amén. 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 Nosotros tenemos que estar dispuestos a ser usados por el Señor. Imagínate, y dice que mandaron a Pedro y a Juan, vayan. Y ellos los impulsó a ir. Y vieron, mira, wow, los samaritanos, que era un pueblo rechazado, porque eran mezclados. Y de ellos decir, Dios, también quieres que la palabra llegue a ellos. Y dice que le pusieron la mano para poder ser bautizados por el Espíritu, porque sabían que solo el poder del Espíritu Santo te ayuda a perseverar en los caminos del Señor. Te ayuda a poder desear todo el tiempo qué es lo que Dios te va a hablar, aun cuando un pequeñito te habla. No podrían dejar la oportunidad de saber que Dios estaba ahí. Y si no te das cuenta, cuando yo estuve leyendo yo me imagino a Pedro y a Juan caminando diciendo, oye, yo me imagino, no dice la Biblia, oye, ¿te acuerdas que Jesús nos mandaba a predicar de 2 en 2? Oye, ¿te acuerdas que antes de irse nos dijo, vayan hasta los confines de la tierra? Oye, sí, ¿no? ¿Verdad? Y estamos yendo a Samaria a predicar. Todo ello, aún la persecución que trajo sufrimiento, permitió que la iglesia fuera movida a hacer y cumplir la voluntad de Dios. Y no era quedarse. Ellos tuvieron que ser empujados a decir, Dios está haciendo más cosas fuera de aquí. Y necesitamos nosotros ser movidos para poder hacer la voluntad de Dios.
Ellos, para poder hacer eso, estaban creyendo por quién lo hacían, para qué lo hacían. Y eso les traería tranquilidad del cómo hacerlo. Porque a veces nos angustiamos, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Es el Espíritu de Dios quien lo hace. Es el Espíritu de Dios. Y quiero yo hoy día poner un reto en tu vida. ¿Qué es lo que vas a hacer saliendo de aquí? ¿Solamente vamos a ser oidores? ¡Ay, qué chévere habló! Quizá lo mínimo que quieras decir. O realmente decir, Señor, es cierto, tu palabra es cierta. Me estás moviendo, me estás diciendo qué es lo que voy a hacer o qué es lo que debo de hacer. Yo te animo a que salgas de aquí y te unas con otro más, hagas un par. De 2, siempre es mejor, con el Espíritu Santo son 3. Y ores, pidiéndole a Dios que te lleve a la mies. Si mucha es la mies y pocos los obreros, dile, Señor, aquí estamos. Aquí estamos los obreros. Y abre la puerta de tu casa. Invita a uno que no conozca a Dios, e invierte tu vida en ese uno. Estarás haciendo riquezas en los cielos. Estarás agradando a Dios. Y como dijo el video una de las personas, aunque creamos no estar viendo frutos, realmente lo es. A pesar que no se vea mucho, no te imaginas todo lo que estás haciendo. Hace ya varios añitos, creo que 5, estaban entrando al colegio, con esto termino, al colegio Jiménez Borja. Todos los años, creo que como 3 años, entramos a Jiménez Borja. Y sí, predicaban, alcanzaban y se iban los estudiantes. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué tanto tiempo en el Jiménez Borja? ¿Por qué, Señor? ¿Quién has elegido? ¿Por quién estás tanto perseverando en ese lugar? Porque Dios nunca te hace perder el tiempo, jamás te hace perder el tiempo. Y aquí ya se rió una, que sabe que estoy hablando de ella, y por ahí ya se rió la otra. Y ayer, cuando yo estaba con este grupo de jóvenes, una de ellas estaba ahí y me hizo recordar esos 3 años que estuvo atrás, esa persona que entró. Y yo le decía, yo le he tenido, le digo, a tu discipuladora llorando, pastora, yo pensaba que ya, pero ya no iba a irse. Pero no entendía por qué el Señor la seguía llevando ahí. Y ahora verla, que es una mujer apasionada en su servicio, ama lo que hace, está dispuesta. Ayer la veía, ¿no? Una líder. Ya, chicos, ya, apúrate, ya, el pastor va a enseñar la clase, ya, no sé qué. Se organizó todo, creo yo. Y así podría hablarte de muchos testimonios aquí muchos, de cómo han sido alcanzados. Dios nunca se cansó de ti y utilizó a alguien para darle fuerzas que no se cansara de ti. Pero Dios también te quiere bendecir y dar el privilegio de usarte para que veas que no te cansas por su gracia para alcanzar a otros. Cerramos nuestros ojos. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.